Hemos llegado al final de esta jornada de 40 días de transformación, 40 días en que hemos dedicado buen tiempo a la lectura de la palabra, tiempo de buscar a Dios en oración, tiempo de permitirle que verdaderamente el Señor siga haciendo los cambios, las transformaciones que Él necesita hacer en cada una de nuestras vidas. Quiera el Señor que durante todo este tiempo haya podido ser de mucha bendición a todos aquellos que nos han estado siguiendo día tras día en los devocionales. Queremos decirle de que esto no termina aquí, simplemente este fue el comienzo de una jornada, un tiempo de búsqueda del Señor. Allí en la pantalla estará saliendo la dirección de correo electrónico donde nos gustaría recibir sus comentarios, recibir preguntas o consultas, motivos de oración por la cual como congregación queremos seguirlo haciéndolo. Por eso nos agradaría mucho si usted se pone en contacto, escríbanos con total libertad. Inmediatamente estaremos comunicándonos con ustedes. Juan el Bautista anunciaba del reino que llegaba a partir de la venida del Señor Jesús. Todos recordamos aquel anuncio, aquellas palabras de Juan el Bautista diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Se estaba refiriendo nada más y nada menos que al Hijo de Dios, Jesucristo, comenzando su ministerio aquí en la tierra, Jesucristo iniciando una nueva oportunidad en la cual su mensaje sería el reino de Dios. Esa fue su misión aquí en la tierra, establecer un nuevo reino, el reino de Dios. A través de su ministerio hemos podido ver y observar que permanentemente fue su mensaje, su enseñanza, desde su primera y última enseñanza aquí en la tierra, fue tratar de explicar lo que era el reino de Dios. De esto se trata esta última semana que hemos estado meditando, reflexionando, el reino de Dios, mi reino. Y el Señor Jesucristo lo explicó de muchas maneras, en especial a través de las parábolas, tratando de explicar lo que significaba o la importancia que tenía y tiene el reino de Dios. Por ejemplo, allí en Mateo 13:24 el Señor Jesús lo refirió de esta manera: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Más adelante lo dice: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Versículo 44 del mismo capítulo: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y podríamos seguir enumerando varias de las parábolas, de la enseñanza en la cual el Señor Jesucristo se refirió a la importancia del reino. El Sermón del Monte, aquel tiempo donde el Señor Jesús se explayó frente a sus discípulos. Si de alguna manera tuviéramos que resumir el mensaje, la enseñanza del Señor Jesucristo, podríamos resumirlo en el texto que encontramos en Mateo 6:33, texto conocido: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todas estas cosas os serán añadidas. Hablar y pensar del reino es, de alguna manera, es pensar en la autoridad real, un rey, una persona que tiene total autoridad. El reino de Dios no es un lugar donde solamente podemos llamar o entender como geográfico, sino por sobre todas las cosas es el lugar, es el espacio donde reina Dios, donde su voluntad es respetada y consumada. Es un reino invisible, pero real. No se trata de un espacio, como decíamos anteriormente. No es visto por el mundo, por el hombre, pero ya está instalado, ya está en medio nuestro. En el Evangelio de Lucas, precioso texto también, en el capítulo 17, verso 20, 21, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y le dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirá está aquí o está allí, porque he aquí el reino de Dios está en vosotros. La gran pregunta es: ¿cómo ser parte del reino? ¿Cómo puedo integrarme al reino de Dios? Es reconociendo, es asumir que el único Rey es Jesucristo. Esto implica arrepentimiento, arrepentimiento del viejo hombre, arrepentimiento que ya no pertenezco al reino del mal, de la maldad, sino que a partir de un determinado momento yo decido reconocer, decido aceptar por fe a Jesucristo, decido tener como único y suficiente Rey al Hijo de Dios. Jesús también lo explicó de otra manera lo que implicaba el reino de Dios. En Juan 3 encontramos cuando Nicodemo va al encuentro del Señor Jesús y, interesado en saber cómo ser parte del reino de Dios, le preguntó: ¿Cómo puedo ser parte de ella? Y Jesús le respondió: nada más y nada menos, tienes que nacer de nuevo. Si realmente quieres ver el reino de Dios, tienes que tener un nuevo nacimiento. Si usted ha creído en Jesucristo, si usted es nacido de nuevo como su palabra lo enseña, entonces el Señor Jesucristo es su Rey. Usted es parte del reino de Dios. Él ya reina en cada uno de nosotros. Eso implica que ya hemos dejado de pertenecer al reino del mal, al reino de las tinieblas, porque voluntariamente hemos decidido aceptar, creer en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, nuestro Dios. Si tuviéramos que hacer un cierre con uno de los textos más preciosos sobre la palabra, tendríamos que pensar en Juan 3:16, aquel texto que millones de almas, millones de personas han entrado y han comprendido lo que significa el reino de Dios. Juan 3:16 nos enseña y nos invita cuando el Señor Jesús nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El reino de Dios está al alcance para todos. Es más, es el deseo de Dios de que su reino cubra toda la tierra. Jesucristo está al alcance tuyo. Si querés realmente ser parte del reino de Dios, solamente tenés que arrepentirte. Tenés que reconocer que pertenecías al reino del mal,
al reino de las tinieblas, pidiendo perdón por tus pecados. El Señor dice que Él perdonará todos tus pecados, se olvidará de toda tu vieja vida, y a partir de ese momento comienza una nueva etapa, un nuevo reino en tu vida. Ahora con Jesucristo en el trono. Que realmente la decisión en este tiempo, en tu vida, en tu hogar, en tu familia, sea por Jesucristo, porque Él es nuestro Rey. Él anhela que todo ser humano, toda persona, pueda llegar a conocerle, no como una religión, sino por sobre todas las cosas, una relación con Jesucristo. Estaremos orando en este tiempo, continuaremos orando para que vos puedas tomar la mejor decisión, que es entregar tu vida al Señor Jesucristo. Dios te bendiga.